Hola, mi nombre es Milady Peña y yo voy a dar continuidad al seminario de anestesia en paciente obeso. Como bien venía comentando mi compañera María Marchán, pues ella hablaba sobre los efectos de la obesidad sobre el aparato respiratorio, la vía aérea superior, el sistema cardiovascular, gastrointestinal, endocrino metabólico, y pues vamos a hablar sobre lo que es el estado protrombótico. Bien, este estado tiene mayor incidencia en la población femenina, teniendo en cuenta que estas medidas de profilaxis antitrombóticas deben estar antes, durante y después de la cirugía, y considerando lo que es el índice de masa corporal y las comorbilidades que tenga este paciente, además de que existe una posibilidad de que ocurra trombosis venosa profunda y también riesgo de isquemia mesentérica en los 15 días posteriores a la cirugía. Pero las principales medidas de profilaxis tienen que ser limitar el tiempo de la duración de la anestesia, y esto depende, más allá del anestesiólogo, también de lo que es la duración de la cirugía, así como la experiencia que tenga el cirujano. Teniendo en cuenta la premedicación, pues debemos evitar la sedación preoperatoria. El paciente pues debe tener el estado de alerta pues máximo. Incluso algunas literaturas ellos infieren en que el paciente obeso debe tener una intubación despierta o lo menos invasiva posible. Pues también tenemos que tener en cuenta en la premedicación el uso de antisalagogos, que si se planea que se haga con la intubación con fibrobroncoscopio, ya que esto nos va a reducir notablemente las secreciones, en este caso la saliva. Y pues también considerar el uso de antihistamínicos 2, metoclopramida o inhibidor de la bomba de protones ante la presencia de una anestesia general del paciente obeso. Asimismo, también tener en cuenta lo que es la profilaxis antibiótica y antitrombótica y la profilaxis para las náuseas y vómitos postoperatorios. En cuanto al manejo transoperatorio, pues la estrategia es plantearnos la intubación difícil y estar preparados para ello, tratar de mantener una ventilación protectora con un volumen tidal bajo de aproximadamente 6 a 8 ml por kilogramo de peso, niveles moderados de PIC que llegan hasta 10 centímetros de agua, aunque algunas bibliografías hablan de 10 a 20 centímetros de agua, yendo un poquito más allá, y niveles bajos de presión de distensión, además de una monitorización hemodinámica adecuada. El reto, pues, durante el acto anestésico es mantener una buena posición del paciente, preoxigenación, escoger de buena forma los fármacos para la inducción, los dispositivos que vamos a utilizar para la intubación, además de la elección del fármaco y la dosis del relajante, además de dispositivos alternativos para el control de la vía aérea. Para la posición, pues debemos tener en cuenta el equipo necesario, en este caso el personal adecuado, la cantidad de personas y también si necesitamos también otros dispositivos como grúas para poder movilizar al paciente, que la camilla y la mesa quirúrgica sean del tamaño y con resistencia adecuada. Y también nos llama la atención que el paciente obeso tiene mayor riesgo de úlceras y riesgo de rhabdomiólisis. Pues en esta imagen podemos ver la posición del paciente. Bueno, que la posición correcta debe ser para tener una buena visualización de las estructuras durante la laringoscopia directa, pues un paciente en rampa, y esto se consigue cuando nosotros buscamos alinear lo que es la escotadura external con el conducto auditivo externo. Esta posición la podemos lograr elevando lo que es la parte superior de la espalda y la cabeza, bien sea con almohadas, con sábanas, con toallas o con ayuda de algún utensilio que nos ayude a elevar esta parte y tener la posición deseada. Durante la preoxigenación, pues es importante que se haga con oxígeno al 100% por 3 minutos, e incluso algunos autores hablan de más de 3 minutos, que se mantenga una buena preoxigenación, ya que en el paciente obeso la apnea que puede lograrse luego de 3 minutos de preoxigenación
pues tiende a ser incluso menor de 2 a 3 minutos en comparación con la apnea que puede tener un paciente sin obesidad, que puede ser aproximadamente 5 minutos, que sigue siendo igual mucho tiempo para mantenerse en hipoxemia, pues. O también se pueden hacer 5 respiraciones a la capacidad pulmonar total. También podemos hablar acá sobre lo que es el CPAP o el PIC. Y bueno, tenemos en cuenta en los pacientes que tienen disminución de la capacidad residual funcional, con un volumen total cerca del volumen de cierre, pues se recomienda que la preoxigenación sea con CPAP, porque esta condición va a aumentar más con el decúbito y más aún con lo que es la anestesia general. Y bueno, también si este paciente obeso se le da una inducción y ya él no está en una respiración espontánea, pues también se puede oxigenar con PIC, con mascarilla, pero esta técnica es bastante difícil. En cuanto a la ventilación del paciente obeso, pues tenemos que durante la inducción, pues tenemos que tener la posición en rampa con oxígeno al 100% durante aproximadamente 3 o más minutos. Se puede hacer una inducción manteniendo una ventilación bien sea con CPAP, con PIC, con BiPAP y con maniobras de reclutamiento. Y durante el transoperatorio, pues mantener volúmenes pulmonares bajos, mantener el PIC de 10 a 20 centímetros de agua. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia de algunos de los medicamentos en el paciente obeso, pues teniendo en cuenta lo que es el volumen de distribución, la depuración es proporcional al peso corporal y el volumen de distribución se mantiene de forma constante. Las proteínas plasmáticas se encuentran en aumento y el clearance renal se encuentra aumentado en este paciente, ya que el aumento del gasto cardíaco determina incrementos en el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y la secreción tubular. Asimismo, el flujo sanguíneo hepático se mantiene igual, no se modifica, por lo que la eliminación hepática no se ve afectada, al menos que exista alguna lesión a nivel hepático. Cuando hablamos de la unión a proteínas, pues es la misma composición plasmática que en un paciente normal, pero sí hay cambios en la composición corporal porque hay mayor cantidad de masa magra y pues como habíamos nombrado anteriormente, aumenta el gasto cardíaco por el tejido adiposo, ya que hay una relación mayor de la masa magra que de la masa disminuida. Bien, en tanto hay menor fracción corporal del agua total, hay mayor contenido de tejido adiposo y hay incremento en el volumen sanguíneo total y en el gasto cardíaco. Además de esto, también encontramos organomegalia. Y aquí encontramos este fármaco bastante interesante donde nos habla de los fármacos y cómo cambian las dosis de acuerdo a cómo los vamos a utilizar en el paciente obeso de acuerdo a su peso. Como lo había nombrado anteriormente María, hay una cosa que tener en cuenta, que es el peso total, el peso magro y el peso ideal. Pues en este caso el propofol, durante la inducción vamos a tomar en cuenta la dosis mediante el peso ideal para el mantenimiento, el peso magro, y para en el caso del tiopental, la inducción la vamos a hacer con el peso magro. Así bien, lo que es midazolam, succinilcolina, va a ser con el peso total, el rocuronio va a ser con peso ideal, el cisatracurio va a ser con peso total, becuronio con peso ideal, fentanil y remifentanil pueden ser con peso total y remifentanil peso ideal, además de la dexmedetomidina, que va a ser con peso magro. Tenemos acá una gráfica donde nos demuestra la comparación de el tiopental con el propofol, donde vamos con el propofol con la mayor puntuación, ya que no tiene cambios en el aclaramiento, pues su distribución no se altera y no aumenta el tiempo de eliminación. Y esto lo podemos utilizar con dosis de peso corporal total. A su vez tenemos el tiopental, que lo podemos utilizar con el peso corporal ideal. Él se distribuye mayormente en grasas y tiene mayor acumulación de aclaramiento. Entonces acá de elección propofol.
En cuanto a los opioides, pues tenemos que el remifentanil tiene una mayor concentración plasmática en relación con lo que es el peso corporal total, por eso se debe administrar con peso corporal ideal. Asimismo, el fentanil, pues puede ocurrir sobreestimación de la dosis, entonces se calcula con peso corporal total y pues tener en cuenta que la infusión no tiene alteración en el aclaramiento. Asimismo, los relajantes musculares, los no despolarizantes, ellos son hidrofílicos, tienden a limitar su volumen de distribución. En cuanto al reculonio, se debe calcular con el peso corporal ideal, ya que no aumenta su aclaramiento. El becuronio con el peso corporal total aumenta el aclaramiento, pero con el peso corporal ideal mantiene un aclaramiento normal. Asimismo, el cisatracurio con peso corporal total, ya que hay aumento del aclaramiento. En cuanto a los fármacos inhalados, los halogenados, pues tenemos que el sevoflurano y el deflurano tienen menor liposolubilidad en sangre y en lípidos. El deflurano tiene menor solubilidad en lípidos, tiene un más rápido despertar y una adecuada estabilidad hemodinámica. Asimismo, el isoflurano pues tiene mayor solubilidad y mayor estabilidad hemodinámica, sobre todo cardiovascular. Y en cuanto a lo que son las alternativas anestésicas, pues tener en cuenta lo que son los predictores y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. También como otra alternativa la intubación despierto o fibrobroncoscopia y sobre todo dentro de lo posible pues proporcionar anestesia regional. Asimismo pues hay otras opciones como ventilación a través de Fast Track. Hay algunos estudios donde ellos hablan que es favorable para mantener lo que es la vía aérea superior. Y en cuanto a el mantenimiento de la anestesia, pues tenemos lo que es la activa versus balanceada versus inhalatoria pura. Pues si es una activa, podemos utilizar remifentanil con propofol. Si es balanceada, puede ser remifentanil con deflurano. Y si es inhalatoria pura, pues deflurano. Y teniendo en cuenta también que la educción del paciente obeso, pues el paciente lo más despierto posible. Tenemos acá un diagrama donde qué hacer al final de la cirugía y pues tenemos varias opciones, voy a describirlo a continuación. Si tenemos una desaturación postoperatoria o deterioro hemodinámico, si la respuesta es sí, pues de antemano deberíamos tener ya la unidad de reanimación o UCI ya solicitada en un paciente con obesidad mórbida, porque ya los riesgos son muchísimos que entre a una cirugía. Entonces esa cartica bajo la manga siempre hay que tenerla. Si no ocurre nada de esto, entonces hay que tener una estancia prolongada en la unidad de recuperación de aproximadamente 3 horas, sobre todo si hay sospecha del síndrome de apnea obstructiva del sueño o que ya sea conocido o que hayan ocurrido sucesos repetidos en el área de UCPA. Tenemos la opción si es sí o si es no. Pues tenemos que tener cuidado postoperatorio, si es sí, con CPAP y con oximetría continua. Y si es no, pues vamos a tener cuidado postoperatorio en lo que es el área ya de su servicio. Y en cuanto al cuidado postoperatorio, pues mantener la posición y las almohadillas en la cama, mantener la estancia prolongada en el área de UCPA, tratar de proporcionar fisioterapia, la movilización precoz y, como lo habíamos comentado antes, utilizar el CPAP en casos que sean seleccionados, que lo ameriten.
¿Cómo se puede complicar un paciente obeso y cómo debe ser la monitorización para estos eventos? Pues puede tener saturaciones recurrentes con saturaciones que sean menor del 90% en más de 3 episodios, que tenga episodios recurrentes de bradipnea, que la frecuencia respiratoria llegue a menor de 8 o en más de 3 episodios, que haya un desajuste de la analgesia, un paciente bastante álgico, que ocurra periodos de apnea de más de 10 segundos en más de un episodio, sangrados de la herida quirúrgica y que el paciente tenga lesiones quirúrgicas intraoperatorias severas. En todo caso, las indicaciones de UCI durante el postoperatorio, en caso de obesidad mórbida, que tenga enfermedad pulmonar conocida como hipertensión pulmonar, enfermedad coronaria, EPOC, que tenga requerimiento de narcóticos y sedantes, alto recambio de líquidos, que la cirugía haya sido prolongada y que tenga apnea obstructiva del sueño con repercusión cardiovascular. Asimismo, para el manejo del dolor, pues hay que reducir el uso de opioides, podemos mantener una analgesia multimodal, regional, uso de AINES, bien sea también la ketamina, lidocaína, alfa-2 antagonistas o si se tienen que utilizar opioides, que sean opioides débiles. Este fue nuestro seminario de anestesia en el paciente obeso, espero que haya sido de su agrado. Fue producto de mucha revisión, algunos artículos que hay en internet y bueno, pues hasta la próxima.